Bueno, buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? ¿Contentos? Pues estamos iniciando el Congreso y creo que pues es importante tener no solo los oídos, sino tener la mente, tener el corazón, tener todo nuestro ser dispuesto, porque, como yo digo, hoy no estamos aprendiendo para hoy, estamos aprendiendo lo que el Señor trae para nuestras vidas para el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el domingo nos volvemos otra vez a seguir aprendiendo de la escuela de Dios. Y Dios tiene una gran escuela para nosotros. Tiene algo tan importante que si tú estás dispuesto, pues Dios más, Él tiene la obra en sus manos y quiere entregarla en nuestras vidas, ¿verdad? Quisiera que fuéramos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38 y 39. Mira, yo creo que cometemos un error y creemos que la armadura espiritual es espiritual. Pues te doy una noticia, la armadura espiritual también es natural. Es más, tiene los 5 sentidos. La armadura espiritual se palpa, se oye, se huele, se saborea y sobre todo se ve. A veces creemos que como es espiritual y no se ve, pues no es tan importante. Pero quiero que entiendas que la armadura espiritual es la estructura espiritual, es el esqueleto del cristiano. Si no estamos vestidos con esta vestimenta de Dios, porque al final el Señor tiene muchas vestimentas, pero una de ellas es la armadura, y la armadura es el esqueleto, es la estructura del cristiano, para que podamos ser cristianos con los 5 sentidos. Y los 5 sentidos para que otros puedan experimentar la experiencia que nosotros hemos tenido con el Señor, para que pueda ser transmitida, para que otros también experimenten. Porque la vida del cristiano es una vida de experimento constantemente con el Señor. Cada día experimentamos milagros, cada día experimentamos su obra, cada día experimentamos pues la cobertura de Dios en nosotros, su respaldo. No podemos hacer una obra en lo personal. Y creo que cuando te digo que es la imagen y semejanza del Señor, cuando Él dice que iba a crear al hombre a su imagen y semejanza, está hablando de que ya tenía algo que nos tenía que dar, que le pertenece a Él. Y es la estructura y el esqueleto de su cuerpo. Una estructura y un esqueleto en el cual no te levantas de cualquier manera y te vas formando, porque nos haríamos deformes. Si nosotros como cristianos nos hacemos a nuestra manera, creyendo que agradamos al Señor, pero sin consultarle a Él, seríamos cristianos deformes, sin ninguna forma espiritual. Entonces acuérdate, manténlo en tu corazón. Que la armadura espiritual no es invisible, hay que ponérsela, se ve y nos tiene que acompañar todos los días. Primera de Samuel la tiene, así que si no tienes esta ropa no podrás estar firme. Al final, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a tambalear hasta caer. Es importante, esta es la base del cristiano. Si no tenemos esa armadura, esa vestimenta de Dios, seríamos como un cuerpo formado, pero no tiene una estructura interna. Y si no existe esa estructura, pues tarde o temprano, ¿qué le va a pasar? Cuando tú lo intentes poner de pie, se va a caer al suelo. Y ese es el problema cuando no entendemos la armadura divina, la armadura espiritual que Dios tiene preparada desde el principio para cada uno de nosotros. Amén. Mira, yo quisiera antes de leer el versículo, me gustaría que viéramos o que pudiéramos entender un evento importante que nos enseña la Escritura. Y es recordando pues a David en la pelea con Goliat, cuando el rey Saúl le da las piezas de su armadura. ¿Te recuerdas de la historia de David, de Saúl y del gigante de Goliat? ¿Te recuerdas? ¿La has oído alguna vez?
Pues recordando la historia de esta batalla que no se confrontaba en la totalidad porque faltaba la armadura de Dios. Sí estaban armados. Es más, si tú lees la historia, dice que Saúl le pasó las piezas, cada elemento de la armadura se lo pasó a David. Pero he podido entender después de leer estos versículos que vamos a leer que nadie puede llevar la armadura de otro. David, leamos aquí un momentito, hermano. Dice, y Saúl vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Versículo 29, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Es que no deberíamos de practicar. Mira, hermano, cuando nosotros intentamos imitar o copiar a otros en la fe, es como que estuvieras poniéndote la armadura de otra persona. Es como que estuvieras tomando la vida cristiana de otro y lo único que haces es copiarla como que fueras una fotocopiadora, pero en sí no hay una estructura espiritual interior. Y necesitamos tener una armadura, tener una estructura espiritual para poder permanecer firmes en el Señor. Entonces entiendo que cuando Saúl le dice, no, espérate, muchacho, antes de que vayas a la batalla, vamos a ponerte toda la armadura para que pues te hagas de una sola pieza y puedas pelear. Primer detalle que yo veo aquí, ¿sabes qué? David no fue a pelear con Goliat. ¿O tú crees que David fue a pelear con Goliat? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? David fue en el nombre del Señor. La batalla es de Dios. Dios es el que ya tiene la victoria. Entonces la armadura de Dios, ¿sabes para qué nos sirve? Él no necesitaba una armadura para pelear. Él ya tenía una armadura espiritual, una armadura que se veía. ¿Y sabes cuál es la armadura de David? Cuando estaba en el campo con las ovejas. La armadura que tenía David era la que estaba en el campo cuando él pues estaba cubierto del Señor para pelear contra el oso y el león. Es una armadura espiritual que se ve porque no era normal que un solo hombre pudiera derrotar al oso o al león. Entonces entiendo que al final pues la armadura se ve de una u otra manera. Entonces no necesitaba copiar a otro la fe. Es más, Saúl no tenía fe en el Señor, porque un gigante los amedrentaba y nadie era capaz de ir a defender a Israel. David sí, sin armadura. Él ya tenía una armadura que estaba puesta desde la parte del Señor. Por eso tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Tenía una coraza. Él ya tenía cada una de las piezas de la armadura. Lo único que le faltaba a David, que fue lo que fue a hacer, pelear contra Goliat. ¿Sabes qué necesitaba? Las armas para la milicia. Y la armadura no son las armas de la milicia. La armadura es la protección y la cobertura de Dios. Porque tú no vas a ir a pelear con un escudo a estar golpeando a tu enemigo. Tendrás que tener una herramienta. Y cuando ya tienes la armadura divina de Dios en tu vida, es cuando estás cubierto, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos ovejas, pero también que seamos pastores de sus ovejas. Que entendamos cuál es el redil de Dios para que podamos ponernos a su servicio. Entonces David no fue a necesitar la armadura de Saúl porque él no fue a pelear. Él fue en el nombre de Dios. Entonces utilizó tres armas que ya conoces cuáles las armas que deberíamos de tener. Usó la honda. ¿Y sabes para qué sirve la honda? Pues para alejar al enemigo y que no se acerque a las ovejas. ¿Sabes para qué sirve el cayado, que es la otra arma del cristiano? Poder traer a las ovejas al redil. ¿Y sabes cuál es la otra arma que deberíamos de tener? La vara de Dios. La vara que golpea el mal para que no se acerque y no pueda devorar.
Entonces, ¿cómo no voy a entender que David sin armadura, que sí la tenía, pero no la armadura de otro? Y no podemos estar en el Señor con armaduras ajenas. Dios tiene tu armadura. ¿Cuándo vas a ponértela? ¿Cuándo vas a ponerte la armadura? Y dijo David a Saúl, dice, yo no pude andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Eres cristiano por la fe tuya o eres cristiano por la fe de otros? ¿Por qué eres cristiano? Enfrenta a tu propia vida espiritual. No vivas una religión. La armadura espiritual no es algo místico. No es algo que se hace como un ritual para decir, bueno, nos toca ir a revestirnos con la armadura. Venga, hermanos, pongámonos ahora el escudo, pongámonos. Es real, es palpable. Es nuestra vida cada día en el Señor. ¿Para qué nos sirve la armadura? Para estar firmes en la creencia, en el camino con Jesucristo, en la salvación, en la vida eterna. Mira, Dios nos viste con vestiduras para cada ocasión. Las ropas de las bodas es para la ocasión de las bodas. Las vestimentas blancas, la ropa de lino fino, que son las buenas obras que el Señor tenía preparadas de antemano. Y otras son las de su armadura divina. Es algo que tenemos que tener en nuestra vida, si no a nuestra vida nos falta el esqueleto interno. Solo tendríamos un cuerpo físico por fuera, pero no tenemos una estructura interna. Y la vida del cristiano cambia desde dentro, no desde fuera para adentro, sino desde dentro. Tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a dejar al Señor que vaya transformándonos. Cuando el Señor viene y cambia tu corazón por un corazón nuevo, te está poniendo el pectoral, te está poniendo la coraza. Entonces sí se ve. Los demás te miran y dicen, este tiene un corazón cambiado. Entonces sí se ve. Cuando el Señor pone el casco sobre tu cabeza, cuando cortas tu cabeza para dejar de actuar a tu manera y pensar a la tuya, y dejar que el Señor sea tu cabeza, porque eres su esposa, eres su iglesia. Él quiere tomar las decisiones, Él quiere ir adelante y caminar. Mira, yo entiendo que la armadura es para defensa y protección del soldado. Tienes que tener las armas para poder pelear, pero tienes que tener la armadura porque eso es lo que te da la protección y la defensa. Y si no estás defendido y protegido por el Señor, ¿con quién? Yo pregunto, primero, ¿qué victoria vas a obtener y contra quién vas a pelear? Si no hay algo sólido en nuestro interior. Y este es el problema, que muchas veces el diablo pues agarra ventaja contra nosotros porque no estamos completos. David estaba completo, claro. ¿Cómo no le iba a atinar con la onda, con las piedras? ¿Cómo no iba a poder saltar sobre su cabeza y cortarla con la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos da para poder pelear? Pero estás protegido, estás defendido por el Señor. Esta armadura la tiene preparada, igual que el Señor tiene muchas vestimentas y cada una para una ocasión diferente. Cuando Nehemías empezó a levantar el muro, lo mismo. Unos con la espada y con la cuchara de albañil en otro lado. Significa las vestimentas del siervo y significa las vestimentas del soldado para pelear y levantar y que Dios te use para su obra. Entonces, si no están esas vestimentas desde el interior para ser protegido por el Señor,
y el escudo de la fe. ¿A dónde vamos sin fe? Solo por creer, hay tantos que creen. Se creen en tantas cosas y tantas religiones para creer. Hay tantas alternativas y el diablo ha dado tantas ofertas para que el hombre dedique su corazón a creer en cualquier cosa. Hasta que no tengas el escudo de la fe ya preparado para ti, como David. Saúl le entrega cada una de las piezas de la armadura. Él dijo, es que no he ensayado con esto. Es que yo no soy cristiano porque tú eres cristiano. Soy cristiano porque sirvo y sigo a Cristo. He entendido desde mi corazón quién es el Señor. Amén. ¿Estás conmigo, hermanos? ¿Para qué sirve la armadura? Para protección y defensa. Efesios 6, 11 al 13. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No te está diciendo para que pelees contra el diablo, para que estés firmes contra las acechanzas. Es que el diablo está pendiente a ver en dónde estás y dónde no estás, porque él sabe cómo atacarte. Si tú tienes defensa y protección de Dios, ¿quién? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Si no te pones estas ropas que son espirituales pero son físicas, se ven. Cuando tú vas con la armadura puesta, la gente ve que tú eres diferente. Y esto es lo que se necesita, que el cuerpo de Cristo se unifique en un solo sentir, en un solo Dios, en una sola creencia. El mundo ve que la iglesia tambalea y a veces anda en dos aguas, que para ser así prefiero pues no ser. Y este es el testimonio que damos muchas veces. La armadura es la identidad del cristiano. El Señor tenía las ropas sacerdotales para cumplir un propósito. Es que Dios tiene ropas para cambiarnos según. Pero si no arrancas con esta armadura, va a ser difícil. Ya conoces cada uno de las piezas de la armadura, ¿verdad? Pero si esto lo miras como algo espiritual, así, algunos como algo místico, ¿no? Voy a poner el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad. Si no te ciñes de Cristo, no es ningún cinturón que te vas a poner físicamente. Pero la gente del mundo tiene que ver que está ceñido del Señor. La gente del mundo tiene que ver que tienes el apresto del evangelio, tienes las sandalias puestas. Estás predicando la palabra, no importa la situación, si pisas o vas por valle de sombra y de muerte, no importa. Yo estoy para la ocasión. Estoy vestido. David estaba vestido para la ocasión. Él no llegó ahí y dijo, bueno, ¿por qué no me entrenan un poco a ver cómo hago para pelear con esto? A ver si puedo ayudar. Yo no vengo a ayudar a Israel, vengo en el nombre de Dios. Él ya venía de cuidar las ovejas. Él ya venía listo y preparado con la armadura espiritual, la que Dios ya le había dado. Ya había una estructura espiritual en su vida para poder estar protegido y estar defendido por el Señor. Para eso sirve la armadura. Luego tomas las armas para poder pelear. La coraza, cuando Dios cambia el corazón. La espada del Espíritu. Mira, cuando Cristo terminó el ayuno, dice que el Espíritu Santo lo llevó al monte y a ser probado por el diablo. Él no fue a pelear con el diablo. Bueno, no necesita pelear con el diablo. Él fue llevado para demostrar que estaba vestido, listo para la obra. Y Dios nos quiere listo y preparado. Si no estamos listos y preparados, entonces ¿qué obra podemos hacer? La nuestra.
la que viene el diablo y nos golpea por todos lados porque no estamos como deberíamos de estar. Solo somos un cuerpo flácido, que no hay en nosotros una estructura fuerte que soporte el golpe. Qué bueno, ¿no? Que Dios verdaderamente se haya preparado esa armadura. Y es para cada uno, porque a cada uno le da el Señor. No es que vienes aquí y en la iglesia compras la armadura y te la vas a poner. Es una armadura para cada uno, es a la medida de cada uno. Por eso dijo a David: esto me queda grande, esto no. Con esto lo que voy a hacer es estorbar. Si yo me apego a la religión, lo que voy a hacer es perder la batalla y el gigante me va a demoler en pedazos. No, yo ya estoy listo, así como voy, solo llevo las armas para ir a pelear y con esto lo voy a vencer en el nombre del Señor. Entonces no podemos, pues, intentar copiar a otros la fe. Es personal. Igual que la salvación es personal toda la armadura. Es solo una. Con sus propias piezas es solo una, pero Dios la molda a tu cuerpo para poder usarte. Dios está, pues, deseoso de que, dice Romanos 13:12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es la armadura de Jesucristo. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando eres un cristiano de una sola pieza, a la medida de Dios, con todos los elementos bien ajustados, el escudo de la fe como tienes que tenerla, pidiéndole al Señor para que vaya creciendo, pero la que tienes para usarla, para defenderte de los dardos del enemigo, empleándola como tienes que emplearla. ¿Cuánta palabra de Dios se necesita todavía? Los santos les piden al Señor que cuando va a hacer justicia en la tierra por la sangre de los mártires. Y el Señor le dice: todavía falta, no está el número completado, todavía faltan. ¿Dónde estás tú para poder hacer la obra del Señor? Es que esa armadura es para ser cristiano, para ir adelante, para dejar que el Señor, pues, te pueda usar a la manera de Él. Amén. Si nos vestimos con la armadura de Dios, mostraremos sus frutos. Y dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Los frutos de Cristo. Protegido y defendido por el Señor con cada una de las piezas: cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Si no tienes cada una de estas cosas, estás desnudo. Y el Señor ha venido a vestirnos, no a estar desnudo. Cuando estemos en la boda y llegue el Señor y vea a uno allá al fondo y le diga: oye, ¿por qué no estás vestidos con la ropa, pues, las que se necesitan para estar en la boda? No podemos estar sin los vestidos convenientes. Léete, cuando estés en tu casa el lunes, empieza a leer cada una de las piezas que lleva la armadura y te vas a dar cuenta de que si las tienes bien puestas o no. Si las que tienes no son tuyas, te las han prestado a alguien, o verdaderamente estás a la medida, ajustado, como Dios, pues, quiere tenerte, ¿verdad? Cierra tus ojos, vamos a orar un momento, hermanos. Tengo 500 versículos más aquí, pero
importante es que lo puedas entender en tu corazón, que puedas entender verdaderamente que sí tiene los 5 sentidos. Cuando el yelmo, tu cabeza es Cristo, entonces sale un aroma grato delante de ti, hacia delante del Padre. Entonces sí se huele también. Cuando predicas el Evangelio, la gente tiene que oír. Entonces también se oye. Y se palpa. Cuando la gente puede comer fruto de ti, están palpando. Pero si eres un cristiano y no tienes fruto, ¿cuál es tu identidad? ¿Qué armadura tienes puesta? Padre, quiero...